muchas cosas que tenemos cada uno de nosotros puede ser de utilidad. Puede ser de utilidad para otras personas. Son momentos muy difíciles eh, lo que se están viviendo. Y un consejo siempre bien recibido y siempre puede ser de utilidad. Acordémonos que actualmente pues, hay un gran margen de población que se ha visto afectada por este tema de la pandemia, ¿no? Tenemos que casi 6 millones de peruanos han perdido su empleo. ¿Y a qué se dedican? Muchos de ellos han pasado al sector informal, han pasado a buscar una actividad para sobrevivir, una actividad que les permita rentarse, tener su diario y poder llevar adelante a su familia. Dentro de este grupo, casi hay un buen porcentaje que se han dedicado a los negocios, eh, negocios de todo tipo, y por lo general, negocios que no están muy formalizados, muy regulares, negocios que no, digamos, no han tenido eh, un inicio jurídico, algo muy planeado y preparado, sino ha sido producto de la necesidad. Entonces, es ahí donde de alguna manera quiero orientarme hacia esas personas que han iniciado negocios y a muchos les va bien. Muchos, digamos, han visto que de repente por ahí es un camino que pueden encontrar un futuro. Pero ese futuro está en la medida que se vayan formalizando jurídicamente, constituyendo empresas, porque a partir de una empresa es el embrión de la unidad económica que no solamente le va a permitir generar beneficios, sino que en el país en general va a permanecer fortalecer la estructura económica. Acordémonos que nuestro país es un país que en estos tiempos se está recuperando económicamente, las actividades han estado paralizadas y gracias a las empresas, yo diría que en este momento las grandes empresas son las que han permitido sobrevivir a las pequeñas y las grandes empresas con los préstamos que ha otorgado el gobierno a través de diferentes programas. Y estos programas son los que han permitido que a su vez los pequeños proveedores podamos de alguna manera hacer llevar adelante la vida económica del país, ¿no? Y en todos los ámbitos, incluso empresas que, bueno, estaban dedicadas al turismo, a la hotelería, se han, vi se han visto orientadas hacia otros campos, se han reinventado, como dicen, ¿no? Se han buscado la manera, y las personas en sí mismos, muchos que no tenían esas habilidades, cualidades, pero que de una u otra manera se han visto en una necesidad, se han dado cuenta que pueden desarrollarse, habilidades que de repente las tenían escondidas, no las desarrollan, y ahora es la oportunidad donde han empezado a desarrollar sus negocios y a formar empresas. Empresas cuando se han dado cuenta que realmente lo que hacían era algo que les rentaba y que les permitía vivir cómodamente. Entonces, esto ha hecho de que formen su empresa. Pero la empresa no es sola. La empresa está dada por el hecho de que cuando ya nosotros empezamos en cierto nivel, requerimos un local. Y a estos locales yo quiero contextualizar más o menos la, esta charla, esta conferencia que les voy a dar. ¿Por qué? Porque quiero decirles que por negocio entendemos a que todas aquellas actividades que nos generan beneficios. O sea, que de una u otra manera tienen fines de lucro. Y la empresa viene a ser la formalización de un negocio. En términos muy generales, ¿no? Por supuesto, porque no quiero llegar a la parte teórica. Aquí hay muchas personas que yo quiero dar conocimientos muy prácticos. No quiero llegar a la parte técnica. No es un público técnico, es un público en el cual yo me dirijo a compañeros, amigos, familiares y todos aquellos que de una u otra manera constituyen la familia leonceopradina. Y si no son de Leonceopra, bueno, por lo menos tienen afinidad porque saben que nosotros estamos unidos por un ideal, tenemos un denominador común. Entonces, como les seguía diciendo, la empresa tiene un local, cuando ya va generando un nivel, va llegando a un nivel, entonces va a requerir de un local o establecimiento. Y este local es el lugar donde se van a desarrollar estos negocios. ¿Ya? Estos negocios pueden ser actividades de todo tipo, ¿no? Actividades comerciales, industriales u otras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos la seguridad? La seguridad es un tema que nos da tranquilidad y viene a ser el hecho de sentirse a uno protegido de todo riesgo
en el local o establecimiento que nosotros hayamos decidido hacer negocio, ¿no? Y para definir esto de la seguridad es muy amplio realmente. Y actualmente escucho yo a bastantes profesionales que están dedicados a la seguridad y bastantes ramas de la especialidad. Y está muy bien porque va creciendo y realmente la seguridad da para muchos aspectos, ¿no? Pero en inglés, los americanos que son un tipo muy prácticos, tienen dos acepciones muy claras, lo que es security y safety. Y el safety es la seguridad física que uno debe tener en un local frente a todo tipo de riesgos, sobre todo riesgos productos de desastres naturales o involuntarios producidos por el hombre. En el caso de security no lo vamos a ver, security está más orientado a todos aquellos riesgos provenientes de actividades intencionales del hombre, llamamos intromisión, robo, sabotaje, destrucción, de alguna manera, todo lo que realmente ahorita está viendo más o menos el tema de seguridad ciudadana. Ese no es mi caso, yo quiero hablar sobre lo que es la seguridad física frente a los riesgos por desastres naturales o a los riesgos por eh, desastres no intencionados, que es obviamente el caso del incendio, ¿no? Que es el más típico y el más crítico del cual sufrimos casi todos los locales de negocio. Estos conceptos que he mencionado son los que van a permitir limitar el tema al cual me estoy refiriendo. Y para esto también tenemos que, como le dije en un comienzo, enmarcarnos qué es lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos viviendo? Esta situación grave, crítica, que hay muchas personas que no le entienden, pero la mayoría de gente sí ha tomado conciencia de lo que significa la pandemia por el COVID-19. ¿No? Hay muchas personas que están cuidando, sobre todo las personas que de una u otra manera son más vulnerables a este problema, ¿no? Pero esta crisis sanitaria pues, está sumada a lo que es el clima político. Lamentablemente en nuestro país vivimos una situación muy conflictiva en el tema político. Y estos dos elementos influyen directamente en lo que es la vida diaria de todos nosotros, de todos los peruanos. Y, por ende, en lo que es la actividad económica del país. El crecimiento económico que tenía nuestro país se ha visto seriamente afectado por por lo que ha venido aconteciendo. Pero nosotros teníamos una solidez, como dicen los economistas, tenemos una espalda, y una espalda muy fuerte, muy sólida, gracias a esa disciplina que han tenido nuestros anteriores, no le voy a llamar gobernantes porque a veces la gente no le agrada, ahora le saca mucha roncha, pero sí a los funcionarios que han tenido la dirección a cargo de lo que es los aspectos económicos del país. Se ha mantenido la inflación, ha habido un crecimiento muy interesante de lo que es el PBI, pero en estos últimos tiempos se ha visto disminuido hasta en un 10%. Entonces, una cosa crítica que en todos los países ha sucedido, sin embargo, todos reconocen, incluso las evaluadoras de riesgo conocen de que el Perú es uno de los países que tiene más futuro económico, más sólido, más proyección, más confiable. Y es mucho que ya están comenzando, digamos, a invertir. A pesar de que el tipo de cambio se ha elevado, como digo, ha crecido la inflación, el desempleo se ha incrementado, y una serie de factores que vienen influyendo, pero sin embargo, se calcula que en 5 años podamos recuperarnos, conociendo desde un ámbito optimista, ¿no? Desde el enfoque optimista, pero sí es posible y todos tenemos que pensar en eso para, digamos, de alguna manera también hay muchas personas como antes, ¿no? En la época del terrorismo decían, no, yo me voy, no, confiemos en nuestro país y que las cosas van a ir bien. Y esa confianza, esa perspectiva es la que nos va a permitir a nosotros recuperarnos como país. Este decrecimiento que ha sucedido ha sido una reducción, como dije, severa en el empleo sobre todo y en los negocios. Pero la gente ha visto que no solamente era cerrar y dejar de su trabajo en muchos casos, ¿no? Sino que es necesario lo que le llaman reinventarse para sobrevivir. Y no solamente reinventarse, sino que hay gente que realiza 3 o 4 actividades propias, rentables, y que generan lucro, ¿no? Algunos compañeros profesionales han dejado de trabajar y se han dedicado a la venta de determinados artículos. Imagínense cuántas personas ahorita, bueno, los que conocemos a través de los medios de prensa, están
están vendiendo mascarillas o elementos protectores para frente al COVID, ¿no? Pero bueno, son algunos de los factores. ¿Cuál es el objetivo que he propuesto yo en esta conferencia? Tratar de concientizar a todos los que me escuchan sobre lo que significa la seguridad física en los locales. En estos locales, no locales en general, sino locales donde se realizan los negocios, pero de alguna manera ustedes pueden trasladar ese tema también hacia temas domésticos, temas muy particulares de viviendas, edificios, oficinas, qué sé yo, donde todos los locales en general de alguna manera requieren una seguridad física, pero yo me estoy orientando a las exigencias que hay en cuanto a los locales donde se realizan negocios. Quiero despertar el interés también porque muchas personas estarán pensando ahorita, ¿no? Yo cómo me recupero de esta situación, sobre todo los que han sido independientes o de una u otra manera han sido cesados en sus trabajos. Entonces, esta situación hace que uno empiece a volar su imaginación, a buscar a los amigos qué podemos hacer para realizar emprendimientos en el marco de una seguridad física que sea adecuada. Los jóvenes y adultos, como los señalo, tienen la oportunidad de realizar emprendimientos de inversión y formalizar su negocio. Bueno, son los que más se arriesgan, ¿no? Porque todavía tienen un horizonte muy amplio. Pero en el caso de los jubilados, los adultos mayores, como la mayoría de mis compañeros, de mi promoción, entonces, de mis amigos, de mi círculo, por decir, de mi generación, ya lo que yo le estoy conversando le va a ayudar más bien a manejar su negocio. Algunas experiencias les pueden servir, pueden ser útiles, ¿no? Para, para lo que ellos pueden desarrollar en sus locales. Algunos de los aspectos que voy a tratar son los siguientes, ¿no? ¿Cuándo vamos a requerir un local? ¿Cómo formalizar este local? La licencia de funcionamiento, que es el tema al cual yo me dedico pues, casi permanentemente, los tipos de licencias que hay, la evaluación para obtener la licencia, la evaluación de las condiciones de seguridad y lo que significa la inspección técnica de seguridad, el acondicionamiento de seguridad, que es la clave en todo local, los beneficios para disponer de un local seguro, algunos dispositivos legales, si es que no aburren mucho, y las conclusiones. Yo como siempre ya tengo cierta experiencia ya desde hace muchos años, del 2009 que vengo enseñando cuando estaba anteriormente en la vida de prestando servicios o del ejército. Desde el año 2009 venía enseñando en la Universidad San Martín, en la Escuela de Economía. Y trataba de que mis alumnos, la mayoría de mis alumnos, como yo ahí en la escuela se desarrolla casi turno de noche, se me dormían. Entonces yo trato de hacerle algunas bromas. En este caso no hay preguntas, no podemos interactuar, pero fíjense ustedes nomás, y yo voy a tratar de hacerle algunas actividades para ponerlos en ambiente y de tal manera que no se me aburre. ¿Cuándo hay necesidad de un local? Recordemos que un negocio pues puede actualmente hay mucha gente que ha desarrollado la imaginación y la tecnología les permite, ha venido acompañada de este tema, entonces permite realizar negocios en forma remota desde la casa. Tenemos, por ejemplo, lo que es actualmente el e-commerce, el delivery, tenemos el trabajo remoto. Entonces hay una serie de medios que utilizan plataformas tecnológicas. Imagínense ahora cómo no podríamos estar dictando esta conferencia a través de este medio. No podríamos relacionarnos, y si tendríamos que relacionarnos sería muy difícil, ¿no? Pero esto ha roto, ha salvado muchas distancias, ha roto esos esquemas tradicionales, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacer negocios. Sin embargo, esto ya llega un momento en que ya excede la capacidad. Cuando uno ya contrata a varias personas, trabaja con varias personas al lado, ya no puede estar trabajando en su casa, ya el ambiente doméstico ya es muy pequeño, no solamente por el tamaño, sino por los medios que uno requiere. Entonces ahí, por ejemplo, en este caso, cuando ya surge la necesidad, es evidente que hay personal, equipo que instalar, o hay que atender a un público, que en muchos negocios es importante la atención al público, o en otros casos también, cuando ya hay una exigencia de formalizarse, entonces ya estamos planeando tener un local. Y estos locales, pues, actualmente también, si bien es cierto de que se han abandonado mucho porque han cambiado los negocios, hay muchas empresas que han cerrado, también hay una serie de gama de posibilidades.
incluso el gobierno está facilitando. Ahí más adelante fue un cuadro de actividades afines que se pueden realizar en un mismo local. Entonces el gobierno está facilitando, incluso ha facilitado el hecho de que también muchos negocios se transformen, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Ahora restaurantes que se han convertido en tiendas, en markets, en otras, algunas agencias de empleo, digamos, el otro día, por ejemplo, llamé a una agencia de turismo. La agencia de turismo está vendiendo mascarillas, está vendiendo artículos de protección, entonces se han transformado y el gobierno lo está permitiendo. Lo está permitiendo, ¿por qué? Porque está dando facilidades para que se desarrollen. Quizás estas cuatro fases que ha desarrollado, que se han ido abriendo, se han ido aperturando para que se reanuden normalmente en la nueva normalidad los negocios, son fases pues, que el gobierno ha visto por conveniente. Sin embargo, ya hay otros que se han venido desarrollando con tiempo, con algunas actividades han sido permanentes. Entonces, todo esto hace de que haya una necesidad de local. Pensemos en un local. Y cuando se ocupa un local, en este local tenemos que pensar qué tipo de actividad vamos a realizar, ¿no? Pueden ser actividades comerciales, compra, venta, o de alguna manera hay una transacción de bienes, ¿no? O locales industriales donde se procesa algún tipo, se crea algún tipo de artículo. Hay desde artesanales hasta los locales más que procesan de mayor manera los artículos, no los insumos. Por ejemplo, hay empresas que han venido procesando todo esto, lo que es el alcohol y todo lo que se requiere para la emergencia sanitaria, ¿no? Pero en todos los casos, sea como persona natural o jurídica, que sea con o sin fines de lucro, entonces estos siempre están obligados a tener una licencia de funcionamiento. Y esta licencia de funcionamiento es la que otorga la municipalidad. ¿Por qué? Porque la licencia de funcionamiento, mucha gente dice es una traba. No, es una traba, simplemente es al contrario, es a uno darle ciertas facilidades comerciales, industriales, de acuerdo a su representación, para que pueda desarrollar sus funciones de forma normal, de forma no solamente normal, sino también que pueda relacionarse con otras empresas. A la vez también, claro, permite la fiscalización y control, sobre todo porque están ubicados en una urbe, en una ciudad o en un lugar, porque algunos también están fuera de la ciudad, donde tiene que de alguna manera supervisarse, controlarse para que no desarrollen actividades más allá de lo que está previsto, ¿no? Pues las que están normadas. Claro que según la misma ley, la ley de marco de licencia de funcionamiento, señala que para de la licencia de funcionamiento están exonerados pues, las embajadas, todo lo que son representaciones locales, representaciones diplomáticas, los cuerpos de bomberos, las instituciones religiosas, las iglesias, conventos, instituciones o dependencias del gobierno central, sean de gobiernos regionales o gobiernos locales, los locales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y algunos establecimientos donde del Estado, donde desarrollan actividades propias de la función pública. Aunque todas leyes le sacan la vuelta, ¿no? Porque hay muchos locales que son entes del gobierno o entes del Estado incluso, donde se desarrollan actividades económicas y no les piden ese funcionamiento. Y ahí vemos pues a veces estantes o cafeterías, qué sé yo, lugares donde de venta de fotocopias en las mismas municipalidades. Y yo preguntaría si tienen una licencia, no la tienen, deberían tenerla, ¿no? Pues la ley es para todos, pero siempre hay esos espacios donde no se cumplen, ¿no? ¿Cómo formalizamos un local? Hay dos aspectos básicos para formalizar un local. Uno es la documentación que a uno le exigen y dos es la implementación que uno ya se ve comprometido a realizar ese local. Y esta documentación que uno debe tener un local, más allá de la condición de que es propia, o sea, uno es propietario, o de repente uno la alquila, ¿no? De un tercero, qué sé yo, copropiedad, sucesión, lo que sea, requiere de una licencia de funcionamiento, como lo he venido señalando. Y esta licencia de funcionamiento viene acompañada de lo que es un certificado de inspección técnica de seguridad. La autorización sectorial,
si es que de alguna u otra manera tiene que ver con algún sector del Estado que lo maneja de forma más limitada. Por ejemplo, los colegios necesitan autorización del sector de educación, todo lo que son consultorios de sanidad, de sanidad del Ministerio de Salud, y algunos otros locales donde de alguna manera requieren normativas propias del lugar y autorizaciones específicas, como son el caso de fumigación, ¿no? Que le piden por Vigesa, ¿no? Vigesa existe que tengan certificado de fumigación. Actualmente, por ejemplo, está lo del COVID. Entonces, el SIS-COVID, el sistema, exige de que uno tenga un planeamiento presente ese plan. Antes había que ingresarlo, todo ya es mucho más práctico. Sin embargo, siguen exigiendo de que uno tenga ese plan donde indique todas las actividades de protección frente al COVID, ¿no? Tanto desde que uno llega hasta que uno sale con los protocolos, certificados, pruebas y todo lo que sea necesario. Y la implementación, que es la parte que sí, donde más sufre el que necesite el local, es porque está por las condiciones de la seguridad física, ¿no? Y estas condiciones de seguridad física exigen en todo sentido, ¿no? Porque la implementación tiene que estar bajo el mobiliario, equipos, servicios básicos y algún tipo de ambientación. Pero la seguridad física te exige que cada uno de estos elementos que uno va a colocar en el local respeten ciertas normas, ciertas condiciones, ¿no? Desde el mobiliario que tiene que ser ergonómico, funcional, adecuado a las personas, hasta los servicios propios que tiene que brindar, ¿no? Porque ya el Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos, se señala qué cantidades de baños debe haber por qué cantidad de trabajadores, y si es que hay baños para hombres, baños para mujeres, si que son de 50 más, y así. De, a qué distancia tiene que estar ubicado un baño, la ambientación que debe estar conforme al negocio, ¿no? Entonces, la ventilación, iluminación que debe tener un negocio o un local, sino el local mismo, ¿no? Entonces, todo esto conforme al giro o actividad que está desarrollando una persona en ese local. Acordémonos de que el giro es propiamente es la actividad que uno desarrolla en el local, tipo de actividad. Pero eso lo denominamos giro. ¿Cuáles son los tipos de licencia de funcionamiento? Realmente no hay una clasificación. Esto es producto ya de mi experiencia, y esto uno lo puede deducir ya leyendo, analizando un poco lo que es la ley 28.976, es la ley marco de la licencia de funcionamiento, que ha sido publicado, el texto único ha sido publicado, por ejemplo, con el decreto supremo 46. Entonces, en esta ley marco, y últimamente también creo que ha sido en octubre, ha sido modificada, constantemente renovada, ¿por qué? Porque también se va modernizando, se va ampliando, se va diversificando, entonces se va actualizando esta ley. Y esta ley, por ejemplo, señala que es la licencia normal, ordinaria, digamos, la básica, la que tiene cualquier local que va a solicitar a la municipalidad, y le otorgan la licencia de acuerdo al cumplimiento de los requisitos. Pero también existe la posibilidad de una licencia de cesionario, y es la que últimamente, por ejemplo, también ha cobrado vigencia con el hecho del COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque esta de cesionario es cuando un local en sí tiene una licencia, entonces una parte de ese local se le puede otorgar a otra persona, a otra empresa, para que también desarrolle un negocio. Siempre que esta empresa esté enmarcada de lo que significa actividades simultáneas y adicionales, que hay una normativa específica para eso, sobre todo para que sea pues congruente y no sea pues de alguna manera contravenga o de alguna manera se contraponga al negocio principal. Y el espacio que va a ocupar no sea mayor del 30% del área total que ocupa el local. Entonces, aquí el sesionario puede obtener una licencia de sesionario bajo estas condiciones. También existen las licencias corporativas. ¿Cuál es una licencia corporativa? Bueno, nosotros vemos pues ahora grandes emporios comerciales, ¿no? Entonces, en estos emporios comerciales encontramos pues, galerías, mercados, tiendas, supermercados, que le llaman ahora, ¿no? Entonces, básicamente en estos 4 sitios, galería comercial, mercado de abastos, centros comerciales y ahora centros empresariales que no están muy bien indicados, pero que existen. Entonces,
se va a gestionar una licencia corporativa que abarca a todas las empresas que de una u otra manera están desarrollando actividades dentro de este gran local. Ocupan pequeños espacios. Por ejemplo, en la galería comercial ocupan pequeños espacios, módulos, que se denominan módulos de stand. Pero el requisito o la exigencia es que estos espacios no deben ser mayor a 100 metros cuadrados de área, ¿no? Para que estén comprendidos dentro de lo que es la galería comercial. En el mercado de abasto, por ejemplo, tenemos los puestos de venta, de comida, todos los productos alimenticios, y estos tienen que abarcar como máximo 30 metros cuadrados de un espacio dentro de este mercado de abasto. En los centros comerciales, las tiendas, que ahí no hay una limitación en cuanto al tamaño de los espacios, y los centros empresariales, grandes centros empresariales que son edificios de oficinas, que ahora vemos que hay una cantidad y hay una gran demanda también, porque bueno, está creciendo la economía, el comercio, entonces es necesario estos centros comerciales. Y también podríamos hablar de centros mixtos, ¿no? Que bueno, tienen tiendas y oficinas, no son edificios mixtos, entonces también pueden gestionar licencia corporativa. Pero a su vez, cada espacio también dentro de ellos, dentro de la galería, de los mercados, de los centros comerciales, los centros empresariales, tienen que solicitar su propia licencia y cumpliendo ciertos requerimientos que ya no son tan exigentes como lo del edificio que los abarca o el establecimiento que los abarca, pero sí tienen que tener una licencia adecuada. ¿Cuánto tiempo dura la licencia? Una vez que uno obtiene la licencia, cumpliendo todos los requisitos que exige la municipalidad, tiene una vigencia indeterminada. O sea, ya nadie, digamos, te puede exigir que otra vez hagas una gestión para la licencia. Pero sí es factible, el local es factible fiscalización posterior, ¿no? Que la ejecutan el mismo gobierno local que otorgó esta licencia. Los funcionarios, los elementos, los encargados de este gobierno local realizan fiscalizaciones periódicas y verifican si uno sacó una licencia para tienda, no sea pues un local que está utilizando para restaurante o para otra cosa. Entonces, esta vigencia, la vigencia es indeterminada, pero respetando el giro para el cual fue otorgada y las condiciones, sobre todo las condiciones de que ustedes van a ver, condiciones de exigencia que les voy a mostrar a continuación. También puede otorgarse una vigencia temporal. Bueno, temporal es cuando hay ciertas condiciones que la municipalidad lo permite y tiene que haberlas publicado previamente, o en todo caso solicitar específicamente y la municipalidad lo dirá a uno mientras, digamos, se desarrolla la urbanización o hay una proyección, entonces otorga una licencia temporal. Acuérdense, por ejemplo, esto de cuando yo hablo de fiscalización, hay muchos locales, esta última discoteca que se incendió, por ejemplo, en Los Olivos, entonces habían solicitado licencia para otra actividad, era para un local de venta de tipo bar, no era para discoteca, porque la exigencia de discoteca son exigencias que debe tener pues, ciertas salidas, cierto aforo, ciertos espacios, equipos adecuados, ¿no? Entonces, no eran los que estaban dispuestos y por tanto, al final, no es la fiscalización, sino el daño que ocasionaron, el desastre que produjeron, porque murieron ahí más de 7 personas, murieron en el hecho se murieron asfixiadas porque no pudieron salir cuando se produjo el incendio. Entonces, de aquí vemos, bueno, ¿no? Vemos el cese de actividades. El cese de actividades de la licencia, ¿cuándo se hace el cese de actividades de la licencia? Cuando ya el titular de una actividad ya no desea hacer ya, por ejemplo, en esta época que hay mucha gente que se ha retirado de sus negocios, ya ha cerrado su empresa, entonces comunica, dice en una carta simple que ya no desea seguir en el local y lo deja. Y esto es aprobado automáticamente. Sin embargo, aquí también el cese de actividades, muchas personas se van y dejan los locales, se abandonan ya aquí ya se acabó todo conmigo, ya no quiero hacer nada. Entonces, patea el tablero y se van. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero alquilar ese local? Pues tengo problemas porque me dicen, no, tiene que dar de baja la licencia anterior. Yo no voy a estar buscando pesas
a la persona que hizo la gestión anterior, que desarrolló un negocio ahí, para que pida una baja. Entonces, la misma ley lo permite a uno que como tercero con interés legítimo pueda gestionar la baja de Amor, esa no vayas licencia, ya no se a utiliza. hervir agua porque el agua que le he echado está con vinagre que le estoy sacando el sarro, ¿verdad? ¿Cuál es la evaluación que se realiza para otorgar las licencias? Este es el tema interesante, un tema importante, porque muchas personas creen que la licencia es automática, tengo derecho, sí, nosotros tenemos derecho a gestionar una licencia, pero de acuerdo a la normativa y de acuerdo a las características, a los requisitos que están contemplados en las normas. Entonces, ¿quiénes otorgan la licencia? Las municipalidades distritales y provinciales, previa evaluación y posterior fiscalización. En caso necesario, también ellos tienen derecho o tienen incluso la obligación de aplicar sanciones si no se cumplen las normas que están dispuestas para la licencia. Entonces, ¿qué evalúa la municipalidad para otorgar las licencias? Básicamente evalúa tres aspectos, o dos aspectos, ¿no? Ya los demás son aspectos adicionales. Primero, la zonificación y la compatibilidad de uso. Después, las condiciones de seguridad de la edificación, que es el aspecto crítico en estos casos. En la zonificación, ustedes saben que la zonificación ya está dispuesta, ya está establecida. Hay un plan de zonificación de Lima Metropolitana que ya está establecido y dice cómo está dividida Lima, de acuerdo a las normas urbanísticas que regulan el uso del suelo. Entonces, tenemos que hay zonas residenciales, industriales, comerciales, de habilitación recreacional, hay de otros usos, hay para servicios públicos, hay para reglamentación especial, hay monumental, de reserva natural, hay zonas preurbanas de producción agrícola, minera, etc. O sea, hay una diversidad de zonas, pero nosotros cuando vamos a la municipalidad nos acercamos y la municipalidad nos va a decir dónde está ubicado. Lo primero que nos piden es la dirección del local. Y de acuerdo a esa dirección van a determinar si la zonificación es la adecuada. Por ejemplo, aquí hay zonas de residencial de densidad alta, zona residencial densidad media, zona residencial densidad baja, y de acuerdo a eso hay un cuadro donde establecen específicamente qué tipo de locales, qué tipo de actividades se puede realizar en cada una de estas zonas. También para las zonas industriales igual, hay zonas de producción, industria pesada, industria liviana, gran industria, entonces todo eso está especificado, ya está establecido y la municipalidad verifica de acuerdo a la dirección que nosotros le vamos a indicar. El plan de zonificación de Lima Metropolitana, en términos muy generales, les voy a explicar que está dividido, ya divide Lima en varias áreas, y en cada una de las áreas la ha dividido de acuerdo a la densidad y a la mayor compatibilidad con otras actividades. Por ejemplo, en el área 1. En el área 2 tiene una mayor densificación y también de acuerdo a la compatibilidad con otras actividades. El área 3, similar al área anterior, y el área 4, más bien tiene una reglamentación especial donde hay normas muy específicas para estos casos y esta zona, por ejemplo, esta área está comprendida el centro histórico, las zonas monumentales, zonas de valles ecológicas, los balnearios, y aquí están, por ejemplo, los distritos, eh, el cercado de Lima, que no es un distrito, pero propiamente el cercado de Lima, que lo mantiene la misma municipalidad metropolitana de Lima, el distrito de Rimas, el distrito de Chorrillos, Caraballo, Puente Piedra, todos estos distritos están ubicados en estas áreas. Por ejemplo, esta área 1 también tiene, aquí están indicados los distritos, y todos estos del área 1, 2, 3 están bajo el ámbito de la ordenanza de Lima, la número 620. En este cuadro, por ejemplo, es un cuadro que no voy a explicarlo, solamente lo muestro como referencia para que ustedes tengan una idea, que cuando ustedes van, ya esto ya lo tienen ahí, la municipalidad lo tiene listo para que ustedes digan qué tipo de negocio va a hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer un taller automotriz en el distrito de Lince, ya correcto, y primero determina qué zona es. No es una zona de residencial baja, entonces nosotros vemos acá, zona residencial de densidad baja.
Entonces nos acercamos, vamos hacia la derecha y vemos taller automotriz. Esta X quiere decir que está prohibido. No lo permite. Entonces yo decía, señor, aquí en esta zona no se puede poner, no podemos otorgar una licencia de taller automotriz. O sea, nuestro negocio no va a ser posible en esta zona. ¿Qué puede ser? Una industria liviana, está permitida, y acá con ciertas restricciones, cines, teatros, ¿no? Y restricciones propias que ellos van a indicar. Entonces, aquí en este cuadro está establecido qué tipos de negocios se pueden realizar, y acá están todos los negocios, todos los tipos de licencia de acuerdo al giro que van a otorgar, están indicados acá, ¿no? Para esta zona, bares, recreos, discotecas, teatro, grifos, locales de educación, locales primarios, y acá en esta zona están los otros están indicados los tipos de zonificación. Eso es por la zonificación y por la compatibilidad de uso. En el caso de las condiciones de seguridad, que es el tema al cual yo me dedico día a día y que yo elegí decidir dedicarme a este tema, ¿por qué? Porque cuando yo trabajé en Defensa Civil fui director y tuve muchas experiencias con locales. Entonces, esto me conllevó a que muchos compañeros, me acuerdo que muchos compañeros me decían, Carlos, aconsejan. Y pues uno aconseja, pero hasta determinado punto, porque después yo dije, no, ni hablar, vamos a formar una empresa de consultoría para ya dar términos técnicos, y no solamente eso, actualmente nosotros hacemos gestión tipo llave en mano, ¿no? Quiere hacer una gestión de licencias, nosotros lo llevamos del comienzo hasta el final. Y si usted quiere todavía ser más minucioso, nosotros lo podemos implementar en local, ¿no? Pero entonces, esa empresa que yo formé, lo formé con esta idea de ver las condiciones de seguridad. Eso me motivó a mí a trabajar en las condiciones de seguridad. Incluso tuve la oportunidad de hacer uno de los primeros manuales que desarrolló Defensa Civil para lo que eran las inspecciones técnicas. Discutimos un grupo, formamos una comisión y tratamos de establecer parámetros, cómo podíamos medir nosotros bajo qué criterio las inspecciones, en qué niveles, y hasta llegar a cuánto iba a ser las tasas de pago de acuerdo a la complejidad del local que se tenía que analizar. Entonces, ¿cómo se evalúan las condiciones de seguridad para obtener la licencia de funcionamiento? Mediante la inspección técnica de seguridad en edificación. Así se llamaba la inspección que antes era la famosa inspección de defensa civil. Y esto que hacen nos permite pues evaluar el riesgo, básicamente, qué tipo de riesgo hay en el local, y la implementación de las medidas que se tienen que adoptar en este tipo de edificación de acuerdo al giro o actividad que desarrolla la que va a desarrollar la empresa. Esta evaluación la realiza la gerencia, normalmente la gerencia de desarrollo económico, pero en algunas otras municipalidades, como tienen independencia para organizarse o autonomía para organizarse, lo ponen en otras direcciones, ¿no? Como en seguridad ciudadana lo tienen algunos. Y esta gerencia utiliza a los inspectores técnicos como profesionales especialistas para que sean los encargados de realizar las inspecciones técnicas. Sobre inspecciones técnicas de seguridad, se puede hablar bastante, pero como le dije, esta no es una conferencia técnica, sino es una conferencia ilustrativa para que cualquier persona como normal, sin tener mayores conocimientos, o solamente una persona que desea hacer un emprendimiento, o un empresario, quiera solicitar una licencia de funcionamiento en un local, pues para ellos va dedicada esta orientación. Entonces, hablamos de que a uno le exigen las condiciones de seguridad, y las condiciones de seguridad mediante la inspección técnica de seguridad en edificaciones. Se verifica esta inspección, pero esta inspección básicamente está dada por lo que significa la matriz de riesgo. O sea, la matriz de riesgo va a determinar qué tipo de inspección nos van a realizar en el local, ¿no? Y yo diría, hay dos grandes tipos de inspecciones. La inspección de riesgo bajo y medio, y la inspección de riesgo alto y muy alto. En eso casi en la mayoría de aspectos se van a diferenciar y se pueden agrupar en estos dos tipos, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que se ha agrupado, por ejemplo, en 7 funciones, en 8 funciones, ¿no? En 8 funciones se ha agrupado todas las actividades que uno puede desarrollar de acuerdo al giro que uno quiere desplegar en ese local,
Entonces, de acuerdo a eso, hay 8 funciones y estas 8 funciones hay aspectos que ya están en unos subgrupos delimitados. Por ejemplo, si nosotros vemos acá mayormente en comercio, que es el donde más se trabaja, en edificaciones hasta 3 pisos y con un área techada total de 750 metros, está catalogada como riesgo medio y riesgo bajo. Riesgo medio de incendio y riesgo bajo de colapso. Pero el que va a mandar acá es el riesgo mayor. En este caso, tomamos todos los riesgos de incendio. Entonces, nosotros decimos, señor, quiero hacer una tienda en una edificación que tiene 2 pisos. Entonces, el funcionario que me va a verificar las condiciones de seguridad dice, señor, usted lo que va a requerir es una inspección del tipo riesgo medio. Y este riesgo medio implica que va a asistir 2 inspectores, no, un inspector de riesgo bajo, 2 inspectores de riesgo medio, 2 inspectores, y van a verificar el local. Y este local, digamos, bajo ciertas condiciones. Pero en riesgo bajo y riesgo medio, la singularidad es de que cuando uno solicita la licencia, dice, señor, quiero una licencia, ya, toma tu licencia. O sea, la licencia de antemano a uno se le entrega. Y posteriormente a eso, le hacen la verificación de seguridad, la inspección propiamente dicha. Y esa inspección se la hacen al segundo día. O sea, tiene 2 días para prepararse y le hacen 2 días la inspección, que ya tiene que estar implementado el local, y le hacen bajo el riesgo medio, en esta característica de riesgo medio. Entonces, en el caso del riesgo alto y muy alto, los inspectores son 3 inspectores, y ya no es que uno le otorgan la licencia, sino a usted, porque usted está pidiendo que quiere hacer negocio, quiere poner una tienda de venta de ropa, de diseños, textiles, en un edificio de 4 pisos, entonces le aplica acá el 7.3 y dice, no, ya no, usted está, su edificación va a ser de riesgo alto. Por tanto, este local va a pasar una inspección posterior. No le vamos a otorgar ninguna licencia. Primero usted pasa la inspección. Y si pasa la inspección, le otorgamos la licencia. Y esa inspección se desarrolla en un promedio de 6 a 8 días. También hay la posibilidad de que si se pasa el tiempo, y como ahora, por ejemplo, que no tenemos muchas solicitudes y poca atención, si se pasa el tiempo, uno puede solicitar el riesgo por el silencio positivo. El silencio positivo quiere decir que si el funcionario, la municipalidad, en este caso el gobierno local, no cumplió con otorgarnos la licencia en el tiempo, nosotros solicitamos que nos entreguen la licencia. Ellos nos entregan la licencia, están obligados. Así no hayan pasado la inspección, pero tiene la carta bajo la manga la municipalidad. Después de eso te envía la fiscalización y chequea si es que uno está cumpliendo los requisitos. Entonces, esta matriz es muy interesante porque esta es la última normativa que se ha dado. No quiero explicar más, de repente va a haber un especialista posterior. Yo trabajo en esto también, pero no quiero entrar, como dije, a la parte técnica. Y aquí está definido qué tipo de inspección se va a realizar al local que nosotros elegimos. ¿Qué cosas se verifica en una inspección? Eso es interesante porque aquí ya propiamente están las condiciones de seguridad que a uno le piden. Las condiciones de seguridad básicamente están dadas por los medios de evacuación, están dadas por las instalaciones eléctricas, que es el factor quizás fundamental para este tema. Tenemos los medios contra incendios que puede utilizar el local, las estructuras, las instalaciones, el plan de seguridad, ya esta es la respuesta, estructuras y respuesta que debe tener el local. Pero esto vamos a ver un poco más al detalle a continuación. Aquí quiero mencionar el proceso de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque dijimos que la instrucción, ¿qué es lo que busca medir? ¿Qué es lo que busca evaluar? El riesgo de codificación. Entonces, este proceso general de la gestión de riesgos es el que va a permitir determinar los riesgos que está sometido cualquier local. Para que una vez que se determine qué tipo de riesgos son, o de riesgo de incendio, porque normalmente el incendio es el más crítico y el más frecuente que se produce, que se tome en cuenta para el análisis de los locales. Entonces, una vez que se determina el riesgo, se determinan las medidas necesarias tanto de protección como de respuesta para contrarrestar dichos riesgos, así de proteger la vida de todos los, no solamente de los que están ocupando la instalación, sino de a todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver, porque acuérdense que
en un local de negocios, ahí están propiamente los trabajadores, los clientes, los proveedores, los que hacen limpieza, la vigilancia, una serie de personas que tienen que ver con, relacionado con un local de negocio. ¿Cuáles son los componentes de este proceso general? El proceso general de la gestión de riesgos que ustedes lo pueden aplicar a cualquier local de cualquier tipo. Primero hay que identificar el local, o sea, lo identificamos, saber dónde está, qué tipo es, cuáles son sus características, quién es el propietario, y quién tiene la, digamos, si está registrado o no está registrado. Los riesgos que pueden existir en el local. Esta parte de la determinación de riesgos sí es una especialidad. Y actualmente es la especialidad moderna que existe, así como la escuela informática en tiempos anteriores. Actualmente la determinación de riesgos tiene una gama de subespecialidades, llamémoslo de ramas, donde se desarrollan este tipo de personas, tipo de profesionales, ¿no? Que determinan los riesgos que se pueden producir. Siendo ellos quizás aquí también los bomberos una parte importante que por ejemplo tiene que ver con lo que es los incendios, ¿no? Pero ellos más son por la parte de la respuesta. Tenemos la protección pasiva, que es propiamente de la estructura en sí, cómo está formada la estructura de este local. La protección activa es nosotros qué elementos le damos a esa estructura para aumentar su protección o para darle, complementar su protección. Y las acciones de respuesta, que son la brigada, los elementos que van a actuar, o aquellas coordinaciones que se hacen con los bomberos o con otras fuerzas, llámese ambulancias, serenazgo, para que puedan actuar en apoyo del local donde donde se está viendo esta gestión de riesgo, ¿no? Aquí este es mi pan de cada día, el acondicionamiento de seguridad. Nosotros como, bueno, yo tengo una empresa en la cual se dedica al acondicionamiento de seguridad. ¿Y qué significa el acondicionamiento de seguridad? Que trabajamos en todos estos elementos, de acuerdo al tipo de empresa, por supuesto, porque hay normativa específica para cada uno de estos elementos. Medios de evacuación, por ejemplo, te dicen, ¿no?, que si en el local hay más de 50 personas, tiene que poner una barra antipánico en la puerta. Entonces, si el local tiene una puerta principal, tiene que poner, la puerta tiene que abrir en el sentido de la salida de la persona, desde el flujo de la salida de personas. Entonces, los medios de evacuación hay que acondicionarlos, hay una normativa muy específica y hay que pensar que qué son los medios de evacuación, son todos aquellos elementos que nos permiten salir de desocupar un local ante la alerta de que se va a producir un determinado riesgo, ¿no? En este caso de evacuación es más efectiva cuando se trata de incendios. Cuando se trata de un sismo, lo importante es primero esperar que pase el sismo para después recién evacuar. Por eso hay los lugares seguros. Pero si uno está en un determinado lugar que sabe que está en una casona antigua, esa de Lima, que uno pasa, ladra un perro y se cae el balcón, entonces uno tiene que evacuar inmediatamente, ¿no? Entonces, esos son los medios de evacuación: pasadizos, escaleras, puertas, eh, barandas, todos los elementos que permiten la salida de las personas. Los extintores, de repente podríamos mejor llamar los medios de extinción, ¿no? Porque los medios de extinción son de diferentes maneras. Ahora se utilizan desde el extintor más simple de fuego químico seco hasta los más complejos que hay para apagar gases, para apagar sustancias químicas, sustancias tóxicas. Entonces, eh, hay que ver qué tipo de extintores. Hay una normativa, hay una norma técnica peruana que establece cuáles son los tipos de extintores de acuerdo al local, ¿no? Pero básicamente todo local debe tener los extintores portátiles. Dicen, no, yo he puesto un sistema de agua, ya no voy a tener extintor. Entonces, no. Pero, cuando uno tiene un local, de todas maneras la normativa señala de que uno debe tener extintores portátiles. La señalización de seguridad son elementos complementarios básicos que deben existir en todo local, sobre todo cuando es necesario indicar, advertir a las personas, tanto para la evacuación como porque hay determinados peligros, ¿no? Pero hay mucha gente que exagera también, incluso los mismos inspectores, colegas, que digamos quieren que uno le ponga señalización hasta en el techo, en el piso, ya no saben dónde exigir.
pero la normativa específica señala que se ponen las señales de seguridad cuando no hay otra opción. Si yo estoy saliendo en un pasadizo de frente y veo que digamos, hay dos salidas, izquierda o derecha, tengo que tener una flecha que me indique cuál es la realidad, hacia dónde tengo que evacuar. En este caso, indicar a la izquierda o hacia la derecha, pero no puedo estar en esa disyuntiva. Entonces, para eso se utilizan las señales, no es para ponerlas de adorno, o algunos que les mortifica ponerlas también, ¿no? En muchos locales que me han dicho, ¿para qué vamos a poner señales y todo está claro? No, no es que todo esté claro, sino que hay personas que llegan a ese local que no conocen el local y por lo general cuando se producen los riesgos la persona entra en un estado anímico que requiere una orientación y ahí es donde funciona la señal de seguridad, sean luminiscentes, y por ejemplo es de noche, ¿no? A veces se apaga un escenario, un teatro, y nosotros, ¿dónde salimos? La gente está tan concentrada viendo su teatro, la obra, que no se da cuenta ni por dónde entró. Entonces, para eso inmediatamente se enciende las señales que no están prendidas, para nosotros evacuar en esa dirección. La luz de emergencia operativa, de igual manera, la luz de emergencia es importantísima, porque gente dice, oye, pero si voy a trabajar de día, ¿para qué necesito luces? No, siempre hay una necesidad de la luz. Y la norma señala que de todas maneras es un imperativo colocar la luz de emergencia, porque va a haber personal técnico, personal de mantenimiento, de trabajo, que en algún momento va a requerir estar en el local, corta la energía y tiene que saber por dónde dirigirse. Es obligatorio, por ejemplo, poner luz de emergencia en todos los tableros eléctricos. El pozo a tierra. El pozo a tierra es algo fabuloso porque el pozo a tierra y los diferenciales, por ejemplo, de las llaves de los interruptores electromagnéticos son algo fundamental para evitar que las personas se electrocuten. Ahora no hay mucha noticia, sin embargo, a veces nos conmueve, por ejemplo, esas personas acá en Lima, en McDonald's, que estaban trabajando en un McDonald's, creo que era Pueblo Libre, donde estaba trabajando en una máquina dispensadora de gaseosas, donde estaba haciendo tierra. ¿Ya? Esta máquina estaba haciendo tierra y no estaba adecuadamente conectada a tierra, ¿no? Porque el pozo a tierra viene a ser el final donde llega ese cable a tierra. Entonces, ¿qué hace esta desconexión a tierra? Que si uno toca un equipo que está electrificado, la descarga se produce a ese pozo. Y no estaba adecuadamente conectado ese equipo del dispensador de bebidas, y un muchacho se quedó ahí pegado, electrocutado, y una chica que lo quiso ayudar también sufrió, y los dos fallecieron a consecuencia de esto. Entonces, esto es muy importante, o sea, parece mentira, pero para la casa ustedes, todos los tableros modernos ya deben tener la llave diferencial. Si está viviendo en una casa antigua, preocúpese de cambiar su tablero o agregarle llaves diferenciales, porque la llave diferencial, si un niño mete un alfiler, un clavo, algún elemento metálico en un enchufe, o perdón, en un tomacorriente, entonces lo que va a producir es que la corriente le penetra al cuerpo, le conduce al cuerpo. Pero si está una llave diferencial que es de 30 miliamperios, automáticamente se desconecta esa llave. Y el niño no pasa nada, o sea, lo rechaza, pero ahí quedó, no pasa nada. Se desconectó todo el sistema. Pero si no tiene el diferencial, con las llaves normales, estoy seguro que esa persona, ese niño, puede fallecer en ese momento por la cantidad de corriente que va a recibir en el cuerpo. Después tenemos las normas que hay con respecto al vidrio templado, laminado, importantísimo. La gente dice, no pasa nada. Bueno, yo sí he sufrido el terremoto cuando estaba en el colegio, cuando se me caían todas las lunas, me acuerdo del terremoto del 70, aquí en Lima, saliendo del colegio, todas las lunas empezaron a caer. ¿Por qué? Porque cuando se produce un sismo, todas esas partes que están, digamos, estructuras estáticas, templadas, entonces empiezan a quebrarse. Y ahí es donde es necesario el vidrio templado, produce los vidrios tipo arroz. Y las láminas evitan que estos vidrios crudos caigan pues en trozos que pueden a uno cortar, ¿no? Entonces, es importantísimo la normativa que hay con respecto al vidrio templado, laminado. El sistema de detección y alarma de incendios, este es mi pan de cada día. Es el pulsador que emite una señal para que suene una alarma en el local. Pero no solamente eso, sino que también están interconectados los detectores de humo. ¿Y por qué es importante lo detectores? Hay gente que dice, oh, ya me están otra vez, me están fastidiando con los detectores, ¿no? Lo que pasa es que Defensa Civil quiere sacar plata, ¿no? No se trata de eso, se trata de que el detector de humo está en un ambiente tal, un ambiente de riesgo.
Y si se produce un incendio, a veces uno no se da cuenta hasta que el incendio ya pues ha alcanzado tal magnitud que ya no podemos controlarlo. Entonces, el detector de humo capta el humo, porque el humo todavía quiere decir que el incendio no ha alcanzado ese nivel. Entonces, da una señal, suena la alarma y permite la evacuación y la actuación inmediatamente de los medios de respuesta. Entonces, los medios de respuesta van a hacer que puedan controlar ese incendio cuando recién está incipiente. Cuando hay incendios que ya llegan a un grado en que ya digamos, la llama corren por las paredes, entonces ya es muy difícil controlar. Después tenemos en este sistema de detección, todo es un sistema compuesto por un panel, compuesto por los pulsadores, o estaciones manuales, los detectores de humo y todo conectado en forma autónoma para que si es que hay un incendio, si se conecta energía, de todas maneras sigue funcionando este sistema. El sistema contra incendio a base de agua son lo que ustedes pueden ver en los centros comerciales. Se encuentran, por ejemplo, los gabinetes con las mangueras. Ahí, bueno, aquí en el país la normativa dice que pueden usarlo, ¿no? Pero yo lo recomendaría tener muy en cuenta. En todo caso, si ustedes tienen un local donde van a instalar este sistema, es necesario capacitar a las personas. Yo tengo experiencia que hay personas brigadistas, gente que son muy fuertes, ¿no? Físicamente, y van y dicen, no, yo voy a agarra la manguera y lo tira para atrás la manguera, porque la manguera tiene una presión tremenda cuando empieza a funcionar. Y la manguera está dada por el hecho de que tiene una presión adecuada que permite pues a sofocar un incendio, ¿no? Entonces, estos sistemas contra incendios son obligatorios, por ejemplo, en los centros comerciales, centros empresariales, mercados, en plantas industriales, en determinados locales donde se vea que de una manera el riesgo puede perjudicar la vida de una persona. Yo acabo de instalar un sistema de incendio en Comas, me acuerdo, en una planta química, y al día siguiente se produjo un incendio en la parte posterior. Que bueno, fue famoso porque salió en los medios de noticias y el dueño pudo accionar su sistema, bueno, al menos ya tenía la seguridad de que el sistema le estaba funcionando, porque si no, por más seguro que tenga, iba a haberse frustrado toda su actividad económica en ese lugar. Es importante el sistema contra incendio de base de agua. Tenemos la escalera de evacuación presurizada. Esta es obligatoria, por ejemplo, en aquellos edificios mayores de 5 pisos, donde la gente tiene que bajar con una escalera, porque los ascensores no se utilizan cuando hay sismo. Entonces, esta escalera tiene que estar presurizada de tal manera de que no pueda, por ejemplo, ingresar el humo, no puede ingresar el fuego a la propia escalera. Entonces, uno sí ingresa, pero la puerta se cierra automáticamente con puerta cortafuego y uno puede evacuar por esa zona hasta la salida hacia la calle. Entonces, es muy importante esta escalera. Después tenemos las puertas, aforo y otro tipo de escaleras, ¿no? Las puertas son importantes, ya les hablé hace unos momentos sobre la barra antipánico, el sentido de las puertas, el tamaño de las puertas. En esa escalera que hablamos de comas, cuando la gente quiso evacuar, más que nada, más que incendio fue el tema de que la gente pues empezó a entrar en pánico y todos querían salir por la puerta, ¿no? Pero en esos momentos, este incendio me hizo recordar, ¿verdad? A lo anterior que fue hace casi como 10 años en Santa Anita, no sé si se acuerdan, de que también hubo un incendio parecido. Me acuerdo que unos licenciados, creo que eran de la Marina, tiraron una bomba fumígena, una granada fumígena, la soltaron ahí en la discoteca y la gente quiso evacuar. Y a la hora de bajar, justo la escalera abría para adentro y se quedaron atrapados uno tras otro. Ahí murieron como 5 personas, me acuerdo, en este accidente de Santa Anita. Y ahora se ha repetido en Los Olivos la misma historia en este año, ¿no? Entonces, en plena pandemia, evacuando de un local, la gente, pues, la puerta abría para adentro. Y una puerta que no era la adecuada, porque si hubieran calculado para esa discoteca, no estoy seguro que le hubieran exigido que coloque otra escalera. Y si cuando no se pone otra escalera, simplemente no se le otorga la licencia, pues. Entonces, ahí se creó un problema tremendo, un desastre, y ahí se ve, por ejemplo, cómo no funcionaron las características los requisitos que deben cumplirse para evitar los riesgos contra las personas. Porque acuérdense que todo local, lo más importante es la protección de las personas, la protección de la vida, la protección de la salud, después viene la protección de los bienes y finalmente la protección propia de la infraestructura. Después tenemos las instalaciones eléctricas adecuadas. Las instalaciones eléctricas son importantísimas. ¿Por qué? Porque,
como le dije hace unos momentos, ¿no? Muchas personas pierden la vida justamente por malas condiciones eléctricas del local. La mayoría de incendios, el 90 y tantos por ciento de incendios se producen por este tema. Y la gente cree que los equipos, las estructuras, los cables, las llaves son eternos. Y no es así, señores. Tienen un tiempo de vida como todo tiene un tiempo de vida. Y este ciclo se acaba y a veces queremos nosotros hacer funcionar una llave que tiene 30 años y la llave ya está recalentada, el cable está recalentado, quemado, ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que crea? Un cortocircuito, un incendio y en contacto con otro material combustible, inmediatamente se produce un incendio de magnitudes con consecuencias, como hemos visto y que normalmente se producen en los lugares, en esas plantas donde hay mucho descuido, ¿no? Por eso es que está bien las exigencias que se hacen, las autoridades están que hacen esas campañas para poder, ¿no?, identificar aquellas instalaciones, aquellos locales que son informales sobre todo, y donde no se preocupan de la salud de las personas, se preocupan de la vida de las personas. Después ya tenemos las instalaciones de gas licuado, los anuncios publicitarios y otros equipos que puedan instalarse, ¿no? Porque hay muchos tipos de equipos, pero nosotros siempre, bueno, los que trabajamos en este tema, estamos muy preocupados de que cada tipo de equipo se cumpla la normativa adecuada de protección a la persona, ¿no? Y hay requisitos específicos desde la autorización de Ocinermin para las instalaciones de redes de gas, hasta las autorizaciones municipales específicas para la colocación de anuncios, sobre todo cuando estos van acompañados de iluminación, ¿no? Y de determinados equipos, bueno, ya hablamos de equipos de todo tipo de complejidad, sensores, montacargas, equipos de aire acondicionado, equipos de grandes equipos de Chile y otros temas. Este acondicionamiento de seguridad, más lo que he hablado antes de la documentación, es lo que nos va a permitir a nosotros tener nuestro local disponible para hacer, cumplir con los requisitos para poder obtener la licencia de funcionamiento y tener un lugar seguro donde realizar el negocio. ¿Y cuáles son los beneficios de disponer de local formal? De que nada, pues lo más importante de todo es la seguridad para los ocupantes. La seguridad desde el punto de vista de que los trabajadores se sienten tranquilos de trabajar, tranquilos, ya se evitan accidentes, se evitan problemas de desastres, existe una comodidad. Cuando el trabajador trabaja con comodidad, trabaja en las mejores condiciones, tengan por seguro que va a obtener una mayor eficiencia. Mejor distribución aumenta la productividad. Entonces, en un local nosotros ponemos los elementos adecuados, los equipos de tal manera, no asignados, pues como trabajan en determinados sitios, que ya, no sé, parece que del siglo pasado, ¿no? Y características cavernarias, tuburizados, ¿no? Entonces quieren producir, entonces eso no es bueno hace años, y si bien es cierto, trabajan, pero no con la productividad que deberían trabajar y aprovechar los equipos. Por ejemplo, para obtener póliza de seguro, los requisitos básicos son disponer de certificado, de una licencia primero, de certificado de defensa civil, de certificado de inspección técnica de seguridad, tener, digamos, un sistema de alarma adecuado, tener un sistema de agua contra incendios instalado. Entonces, las pólizas, las empresas aseguradoras le piden esos requisitos a un local para poder otorgarle la póliza. Asimismo, para obtener financiamiento bancario, en estos tiempos difíciles, ¿ustedes creen que el financiamiento es fácil? Bueno, de repente es reactivo, porque reactiva es un dinero que el Estado lo ha entregado a través de los bancos. Pero en el caso de un banco le suelta un sol así nomás, no es fácil. Yo le digo, porque con varios propietarios, hace poco trabajaba con un cliente que, bueno, ya casi somos amigos con él, y quería comprar un terreno. Ese terreno costaba $3 millones, y el banco solamente le estaba otorgando 2 millones. Y así, pero previas evaluaciones, tras evaluaciones de cuál era el funcionamiento del negocio y qué garantías prestaba el local donde actualmente estaba la planta que él desarrollaba. De acuerdo a esa planta, se otorgan el financiamiento bancario. Entonces, eso es importante, tener el respaldo de un local adecuado para obtener ciertos beneficios bancarios. Y acuérdense que la implementación de seguridad siempre minimiza los daños, ¿no? A veces nosotros decimos por qué se quema la máquina, por qué funciona mal,
por qué se planta la producción, y es porque no tenemos la seguridad adecuada, no cumplimos con la normativa, y esto hace que esos daños menores vayan dinamitando con esta producción. De dispositivos legales tenemos mucho por hablar. Este año se han dictado bastantes dispositivos legales en el campo de la licencia de funcionamiento. Lo que sí quiero decir es a grandes rasgos, y que mucho tiene que ver, y ustedes están viendo de que las inspecciones de técnicas de seguridad están muy relacionadas a lo que es la licencia de funcionamiento, es de que antes el INDECI tenía, mediante el Sistema Nacional de Defensa Civil, tenía que ver con todo lo que era las inspecciones técnicas. Tanto es así que, como yo les comentaba, yo estuve director y hicimos el primer manual, pero me acuerdo que las primeras veces todavía no sabía qué hacer, porque a veces la normativa no contemplaba muchos aspectos, ¿no? Y había mucha demanda, pero no había cómo responder ante estas necesidades, ¿no? Entonces, del Sistema Nacional, se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es el sistema que está vigente, pero lo que es las inspecciones de seguridad han pasado de INDECI, pasaron al CENEPRED, y el CENEPRED actualmente está en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene la responsabilidad de dictar la normativa para lo que es las inspecciones de seguridad. ¿Y quién las ejecuta? Las inspecciones las ejecutan los gobiernos locales. Y en cuanto a lo que es licencias, en las licencias, la ley 28976 de la ley marco de la licencia de funcionamiento es la que está vigente. Y ahí indica todo la normativa que uno debe seguirse para solicitar licencia de funcionamiento. Recientemente, en octubre de este año, se ha dictado el decreto supremo 163, por ejemplo. Pero este decreto supremo 163 más va bien orientado a los formatos, porque aquí se asume, hay un principio que se llama el principio de aceptación de lo que dice la persona, en este caso el contribuyente que va a solicitar una licencia, entonces dice, yo reúno los requisitos, tengo una declaración jurada, y le entrega su licencia. Después de eso ya la municipalidad, de acuerdo al tipo de si es inspección baja, le hace la verificación. Pero si uno va y dice, bueno, yo reúno los requisitos y es riesgo alto, no, señor. Si es riesgo alto, le hacemos la inspección y después recién le otorgamos la licencia, tal como hemos visto en un momento anterior. Hay otras normas, que bueno, ya como estamos en el tiempo, porque ya hemos hablado bastante acá, ¿sí? Bueno, ya tenemos unos minutos, he visto que algunos amigos, algunos compañeros han entrado posteriormente, y puede ser que les interese el tema. Entonces, vamos a desarrollar algunas normas legales relacionadas a lo que son giros y funciones afines. Por todo esto, como le decía, el gobierno este año ha dado un chorro de medidas, y como debería ser, yo estoy de acuerdo en esto, incluso han faltado algunas medidas. Hay gente que dice, no, paramétralos, no es que parametres, sino que estas medidas se han dado con la idea de promover y reducir el impacto en la economía por efectos del COVID, ¿no? Por ejemplo, este decreto que estoy hablando ahorita del 1497, se dictó en mayo de este año. ¿Y qué es lo que buscaba este decreto? Que los giros y las funciones afines se agrupen y puedan utilizar un mismo local, ¿no? Entonces, las licencias que se otorgaban, por ejemplo, eran con más de un giro, siempre que sean afines o complementarios. Y para eso el gobierno dijo también qué giros, mediante el Ministerio de la Producción, por supuesto, ¿no? Qué giros podrían ser afines y complementarios, ¿no? Aquí en estas normas que dio, yo lo he resumido en estos renglones nada más, pero la normativa es muy amplia. Señala que el cambio de giro, por ejemplo, algunos han querido cambiar de restaurante a mini market, como han estado vendiendo algunos productos, porque ya el restaurante ya estaban prohibidos en esa actividad, ¿no? Porque no había el distanciamiento, no había las condiciones de protección. Entonces, esto se hacía en forma automática, sobre todo cuando se trataba de establecimientos de riesgo bajo medio. Solamente, como le decía, se presenta una declaración jurada indicando que la refacción o acondicionamiento, yo voy a cambiar la góndola, voy a poner de esta manera, entonces eso automáticamente le daba la licencia de funcionamiento. Ahora, todo lo que era delivery, a partir de ese momento,
se podía realizar sin ningún trámite. Porque algunas municipalidades son muy estrictas, ¿no? Te dicen, "Oye, ¿sabes qué? Que quiero repartir allá". No, licencia. También voy a hacer, no, para la otra actividad que usted va a hacer adicional, también tiene que ampliar su licencia. Pero en este caso el gobierno dijo, no, la actividad de entrega a domicilio, todo lo que es delivery, no requiere ningún trámite adicional, siempre y cuando el negocio que lo va a hacer tenga licencia. No la empresa, no es los mismos motociclistas, sino la empresa que va a hacer su delivery. Por ejemplo, llamemos un restaurante X, que dice, ¿sabe qué? Voy a repartir alimentos. Ya, correcto. Si vas a utilizar motos para delivery, no necesitas porque tú tienes una licencia. Entonces, pero sí también las empresas que hacen, que solamente se dedican a hacer estos intermediarios, ¿no? Como el caso de Rappi, el caso de Globo, el caso de Uber, bueno, cuando estaban. Entonces, ellos sí requieren también entre sus locales su propia licencia, ¿no? Para poder realizar estas actividades. Ahora, en este 1497 fue muy interesante porque dio grandes facilidades para que las empresas pudieran seguir realizando actividades, cambian de giro rápidamente, ¿no? También estaba prohibido cambiar de un riesgo bajo a un riesgo, digamos, de riesgo bajo medio a un riesgo alto. Eso no se podía hacer. Eso también con la idea de proteger, ya sabemos que la finalidad siempre en un local es proteger la vida de las personas. Después se dijo las actividades simultáneas y adicionales. Con el decreto supremo 09 del Produce salió un listado. Y en este listado se indicaba todo lo que son actividades simultáneas y adicionales que podía realizar un negocio. Que como le decía antes, había una burocracia tremenda para poder desarrollar otro negocio aparte de la actividad que ya estaba específicamente señalada en la licencia, ¿no? Entonces, con la sola presentación de la declaración jurada donde indique que se garantizan las condiciones de seguridad, uno podía realizar esta actividad simultánea y adicional en el local donde estaba funcionando. No puede ser de riesgo alto ni muy alto. O sea, estas actividades no podían ser de riesgo alto ni muy alto porque para esto, como dije, eh, crean tanto peligro, tanto riesgo a las personas que tienen ciertos requerimientos especiales. Estas actividades también debían ocupar un área menor a la que ocupa el giro del negocio. Por ejemplo, acá en la ilustración ha puesto un cajero en una verdulería, en una tienda que vende verdura. Entonces, podía poner su cajero o de repente vender la tinta, no sé, alguna actividad adicional que estuviera permitida sin necesidad, solamente presentando su declaración jurada. Algunas actividades simultáneas y adicionales, no sé si ustedes las ven, no creo, pero de todas maneras les digo, por ejemplo, ¿no? Fotocopiado. Yo tengo una tienda, quiero hacer fotocopiado, ya no necesito gestionar una licencia ni ampliar mi licencia. Simplemente puedo presentar mi declaración jurada a la municipalidad, señor, voy a realizar esta actividad. Acá, por ejemplo, dice venta al por menor de confitería, venta de productos de venta menor de periódicos, o sea, también puedo poner un puesto de periódicos ahí, venta de material de oficina y así, working incluso. Entonces, estas actividades están especificadas en el decreto supremo 009 que se dio en mayo. Otro importante para muchos de nosotros, varias de promociones que actualmente ya se dedican a poner su tienda, su bodega. Entonces, se ha dictado la ley de bodegueros y se ha aprobado el reglamento mediante el decreto supremo 010. Y la idea de esto también es facilitar la transición para que toda la gente entre en la legalidad. Porque antes había bodegas por todos sitios, pero nadie tenía la licencia adecuada. Entonces ahora se autoriza que tengan casi automática una licencia provisional de funcionamiento, gratuita y por única vez, solamente que cumplan con la zonificación y compatibilidad de uso, que ya yo les expliqué que esto es un detalle que ustedes van a dar la dirección y la misma municipalidad les da. Porque sin embargo esta información también la encuentran, ¿no? Ustedes se van al plan de zonificación de Lima Metropolitana y van a encontrar la zonificación y compatibilidad de uso en todo Lima. Ya más bien las municipalidades han sacado ordenanzas específicas, cuáles son los giros y en algunos casos explicando los giros específicos dentro del distrito, ¿no? En este caso, las bodegas, por ejemplo, pueden tener un local, un área que no sea mayor a 50 metros cuadrados, que sea riesgo bajo y tengan acceso directo a la calle o a la vía pública, que estén ubicadas en el primero o segundo piso, nada más.
algunos que apoyan, no, me dice, de cuarto piso quieren hacer su tienda, no, pues ya no pueden. Creo que han visto muchas películas, pero ya no. Se presenta solicitud y declaración jurada de seguridad para que le otorguen la licencia provisional. Entonces, ya estos son procedimientos, lo demás, ¿no? Lo que sí es interesante es que se le hace una inspección, que la inspección puede hacerse hasta en 6 meses. Ojo con la inspección de seguridad, porque ahí va un profesional especialista en inspección técnica de seguridad de edificaciones y verifica bajo ciertas normativas que cumplan con las condiciones de seguridad. El que habla, yo soy inspector técnico especializado, o sea, hay inspector técnico básico y inspector técnico especializado. Y yo soy inspector técnico especializado para edificaciones. Y en este caso, estos inspectores que son profesionales, que ya están calificados, habilitados para esto, entonces pueden, la municipalidad los contrata para que hagan la verificación del caso. Pero esta ley es muy interesante porque facilita pues a todo lo que, toda la bodega de la esquina, la tienda de la esquina pueda tener su licencia y una vez que pasa la provisional tenga la licencia indeterminada. Ninguna ley es perfecta. Aquí yo podría hablarles de muchas contradicciones y vacíos legales que encontraron las leyes, pero creo que no es el caso. Simplemente, como dije, mi intención en esta conferencia es una orientación práctica al empresario común y corriente que quiere tener una licencia de funcionamiento en un local o que quiere formalizar su local. Las leyes que se dictan en estos temas buscan homogeneizar los locales, o sea, tratar de que los locales tengan ciertas características o de ciertas características cumplan con ciertas condiciones de seguridad. Esa matriz de riesgo que les puse fue analizada, tratada, trabajada varios años y la publicaron ya como un reglamento para todo el trabajo que se iba a desarrollar de verificación de locales. Claro que muchos reclaman, por ejemplo, que las características son parametradas. Dicen, no, mi local no tiene esta. Y efectivamente, ¿no? A veces me pongo a pensar, yo voy a verificar un local y porque dice que es, por ejemplo, en el caso de la industria, hablo de dos tipos de industria, nada más, hablo de industria artesanal y la otra. Sin embargo, dice, yo en mi local no fabrico piezas, simplemente reparo motos, bicicletas y por eso me dicen que estoy en una industria. Y hay algunas municipalidades que son muy exigentes, por cierto. Y efectivamente, ¿no? Porque de lo que es este taller artesanal, se pasan a la producción o a la creación de ciertos productos que son componentes de otros, ¿no? Entonces, no hay eso de reparación. Entonces, cuando hablan de reparaciones, entran a lo que es industria y les pasan de frente a riesgo alto. Entonces, me parece una exageración. Bueno, pero estos son temas ya muy controversiales y hay algunos expertos, de repente, algunas preguntas podemos conversar. Bueno, quiero acá llegar a unas conclusiones, señores, ya ha pasado el tiempo y creo que ya también los he ilustrado, de repente los he aburrido algunos. Quiero decirles que un local de negocios es el componente más importante de la seguridad física. Para que tengan en cuenta cuando ustedes van a planear, ya tienen su negocio, quieren formalizar, entonces tienen que pensar que ese local tiene que tener todos los requerimientos que exige la seguridad física y lo más importante, el fin supremo, proteger la salud y la vida de los ocupantes. Y además los ocupantes están comprendidos todos, los que atienden en la tienda, los clientes, proveedores, visitantes, gente que hace mantenimiento, gente que hace vigilancia, todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con ese negocio. Otra cosa que quiero decirles es que todo negocio es bueno, siempre que la seguridad, que se mantenga una seguridad adecuada en el local. Y finalmente un pensamiento, una reflexión, le digo que es más conveniente preocuparse por la seguridad física que sufrir los perjuicios por dejarla de lado. Hay un amigo que una vez me dijo, que me interesan tus pensamientos, ¿no? Entonces me puso Cavile, y desde ahí yo soy Cavile, Carlos Iquil León. Acá tengo mi teléfono, mi Facebook, y yo quería decirles algo más, señores, de que a todos mis compañeros y los que de una u otra manera han escuchado esta exposición, yo me ofrezco gratuitamente a ofrecerles mi consultoría, mis servicios de consultas para que me escriban en cualquier momento, me pregunten de forma gratuita, no tengo ningún problema por hacerlo. Incluso a los miembros los teopradinos, estoy llano a apoyarlos porque siempre ha sido mi espíritu de colaborar, ese espíritu de compañerismo, ese espíritu de ayuda.
Y acá está mi teléfono, mi Facebook, y también quiero aprovechar para hacer mi cherry, ¿no? Porque ahorita esta es mi empresa, y esta es alguna de las actividades que hacemos, pero mayormente nosotros nos dedicamos a lo que es gestión de obtención de licencias en los locales, en diferentes tipos de locales, y pasamos por lo que es de la inspección de seguridad hasta el final, que ya un local tenga todos los requerimientos necesarios. Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo es tipo llave en mano, ¿no? Nosotros nos solicitan un servicio y lo cumplimos hasta que le entregamos el certificado al solicitante. Señores, muchas gracias por su atención y yo me pongo a su disposición para cualquier consulta ahora, para cualquier pregunta, y posteriormente les pediría que ahí en mi teléfono, a mi WhatsApp, envíen cualquier, también atendemos por el Facebook, ahí hay varios teléfonos también en pantalla. Entonces, si tienen cualquier consulta sobre este tema, es un tema práctico, real, que creo yo que nos hace evolucionar en la vida. No solamente pasamos por una profesión, una ocupación, sino que de una u otra manera, en algún momento tenemos una relación con los negocios. Y es aquí donde yo podría colaborar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Carlos. Bueno, sí, está José, excelente. Hay unos comentarios ahí de los compañeros, de las personas que han asistido. Más bien quisiera abrir en este momento, las personas que desean hacer preguntas, pueden levantar la mano para poder darles el pase y podamos preguntarle a nuestro... A ver, vamos a ver. Fernando Fernández. Adelante, Fernando. Bienvenido. Buenas noches, señores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, yo soy ingeniero civil. Una consulta, ingeniero Vidal. El colegio, los colegios departamentales de ingenieros han tenido alguna participación en elaborar como institución en los procesos de las normas para obtener un informe técnico de seguridad en edificaciones? Esa es la pregunta. ¿Sabe usted? Sí, muchas gracias, estimado Fernando. Gracias por usted por escucharme en esta conferencia. Y le digo que la participación de los colegios profesionales, en este caso ha sido, creo yo, muy escaso. Justamente nosotros tenemos un grupo de inspectores técnicos que reclamamos constantemente la intervención del colegio, de los colegios profesionales. Imagínense, acá en Lima, ahora con mayor razón, los colegios profesionales de provincia, colegios profesionales de departamentales, no colegios departamentales, no participan. Entonces, ha habido una invitación hace muchos años atrás, cuando recién se dieron algunas disposiciones, pero en estas comisiones que se crearon, por ejemplo, la matriz de riesgo y otras normas específicas para lo que eran las inspecciones, se invitaron a los colegios profesionales y asistieron algunos representantes, pero no se invitó a nivel nacional, por decir, a todos los participantes. Entonces, aportes fueron tomados de representantes del Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, y de algunas entidades que tenían de una u otra manera que fijar su normativa y aplicarla, porque si nos damos cuenta, las inspecciones técnicas de seguridad tienen una lista de verificación bien nutrida, bien especializada, y que básicamente están alineadas con lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente en el país, ¿no? Antes, con el Reglamento Nacional de Construcciones, pero ahora con el Reglamento Nacional de Edificaciones y con las normas técnicas peruanas, y cuando no, con las normas internacionales, la CNFPA, ¿no? Entonces, la participación de los colegios actualmente para modificar eso ha sido muy escasa, no hay intervención, no hay ninguna, por ejemplo, solicitud
a los órganos rectores, en este caso, para que modifiquen algunas normas que deberían ser modificadas, ¿no? Porque ya nosotros estamos viendo en grupo de que hay algunas cosas que no concuerdan con la realidad. Bueno, espero haber satisfecho su inquietud. Permítame, ingeniero. Sí, o sea, la pregunta era para que los que están asistiendo a este webinar sepan que esto que acabamos de comentar, nosotros que somos ingenieros, es un escenario frecuente, ¿no? En nuestro país, los que hacen las normas, en la mayoría de los casos, son los que nunca han hecho absolutamente nada. Son profesionales de escritorio, ¿no? Y que le das el poder de que hagan una norma y se inspiran y comienzan a escribir verbos y adjetivos, pero sin la experiencia que se requiere para hacer la norma. Por eso es que no es simple obtener, porque la licencia de funcionamiento es un trámite posterior a obtener el informe técnico favorable de seguridad en edificaciones. Si tú no tienes ese informe técnico favorable, nunca vas a obtener licencia de funcionamiento. Y estamos todos los que hacen este tipo de trámite sujetos a que personas sin experiencia, sin conocimiento, usan ese poder para decirte que estás equivocado. Es una pena, yo lo digo porque soy del Colegio de Ingenieros, los que me conocen saben mi trayectoria profesional, es una pena que las instituciones emblemáticas, que hoy día ya no lo son, lamentablemente, no cumplan de alguna forma con sus responsabilidades. De todas maneras, yo lo felicito, ingeniero, porque su exposición ha sido muy académica y un gusto haber participado. Gracias, muy amable. Gracias, Fernando. No sé, el señor José López creo que había activado su micrófono. No sé si le tiene alguna consulta para el doctor, al ingeniero. Ingeniero, mi pregunta va sobre el tema educativo. Ya entiendo que la licencia para un instituto, o sea, tiene otro tipo de requisitos para el tema de seguridad. ¿No? En cuanto a lo que son, por ejemplo, todas las instituciones educativas. Todas las instituciones educativas igual se alinean con lo que es las inspecciones técnicas de seguridad, siempre que no pertenezcan al Estado. Cuando pertenecen al Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación tiene normas específicas, tiene sus propios inspectores, tiene su propio departamento de gerencia, creo que es de infraestructura, y que ellos supervisan que se cumpla su normativa de seguridad. Pero en cuanto a que yo, por ejemplo, tengo un instituto, quiero poner una academia, entonces en ese local, en esa academia, tengo que solicitar una licencia. Solicito mi licencia y a la vez solicito la inspección de seguridad. Entonces, en ese sentido, quiero dejar bien claro de que las inspecciones, los locales que son clasificados como riesgo bajo o medio, entonces se le otorga inmediatamente la licencia y después se hace la inspección. En cambio, en el caso de que yo digo, no, este edificio pues es un edificio de 3 pisos, el área es un área que requiere mayor espacio, entonces el riesgo es alto, se determina que el riesgo es alto o riesgo muy alto, entonces no se le otorga la licencia, se le hace la inspección. Y si cumple las condiciones de seguridad, recién se le otorga la licencia. Y para esto, previamente, tiene que participar el Ministerio de Educación, porque también con ciertos requerimientos, por ejemplo, de ellos propios, de qué tipo de educación se va a brindar, cuántos alumnos va a participar. Entonces, eso ya educación le da esa normativa para que
le dé la autorización correspondiente, autorización sectorial, ¿no? Y ese es el tema con los institutos educativos, ¿no? Gracias, ingeniero. Aló. Sí, José López, estamos escuchándote. Adelante. Muchas gracias y felicitar, por supuesto, a nuestro compañero Lorenzo Pradino, que ha expuesto de forma muy didáctica. Quería conocer, claro, poco que a través de su contestación en la anterior pregunta me hace entender de que seguramente los sistemas de cuidado o de seguridad que existen en uno u otro sector pueden ser diferentes. Quisiera preguntar si conoce alguna forma en algún otro lugar, de repente ya puede ser una cuestión de seguridad nacional, cuando se trata de sistemas de seguridad del ecosistema, por ejemplo, en la Amazonía, de los ríos, de la flora, de la fauna. Si conoce algo de eso, si me puede dar alguna información. Gracias. Sí, mire, muchas gracias por su atención, estimado José. Mire, lo que quiero decirle es que cuando ya se trata digamos, aspectos que son fuera de la ciudad, que son aspectos, digamos, rurales, llámese proyectos extractivos, proyectos de desarrollo en otros lugares, ya esos son ajenos a la licencia de funcionamiento, ya requieren otro tipo de autorizaciones. Más bien lo que está dentro del marcado en la urbe, que está dentro de la gestión de los gobiernos locales, pero para las ciudades, entonces ahí sí, por ejemplo, en el caso de que es una fábrica de químicos, entonces dentro de la misma lista de verificación, los profesionales tendrán que decir si es que esta fábrica tiene todos los elementos necesarios para evitar una contaminación. Entonces, ahí sí se protege el ambiente, el medio ambiente, se protege, digamos, el ecosistema y sobre todo, para esto ya muchos profesionales, en el caso de los técnicos, que somos nosotros como inspectores, solicitamos que se dé el estudio medioambiental correspondiente, que es una exigencia para proyectos de esta magnitud, ¿no? Entonces, si no lo tiene, no va a poder otorgarse una licencia de funcionamiento, y mucho menos si estamos hablando de la ciudad misma. Gracias. Gracias, Carlitos. No sé si alguien más quiere hacerle una pregunta a nuestro invitado. Voy a regresar después de la pausa con Carlos Cruz. Carlos Cruz ha sido de acuerdo a su experiencia. A ver, dice. Quiero hacer un comentario, si me permiten. Hay una óptica y criterio de los profesionales también, porque más allá de la normativa, si bien es cierto, yo quiero aplicar la norma, pero hay dos formas de aplicar la norma, pues, ¿no? Aplicarle la norma a los amigos y aplicarle la norma a los que no son tan amigos. Entonces, aquí viene el criterio del inspector. El inspector dice, hay un local que entonces, ya, pues ese local a veces le dan con fierro, no le ven hasta el último rincón donde se esconden los pericotes. Entonces, esa óptica a veces es un poco crítica de los inspectores, pero particularmente desde mi concepto yo diría, si le queremos aplicar la norma rajatabla en cuanto a la normativa de seguridad de lo que son las inspecciones técnicas a todos los locales en nuestro país, francamente que ningún local cumpliría. Porque siempre encontraríamos algo que no está de acuerdo a la normativa, a los reglamentos, a las normas técnicas peruanas, al Reglamento Nacional de Edificaciones, a los sectores, ¿no? Entonces, tenemos que ser de una u otra manera, no contemplativos, pero sí tenemos que ser amplios de criterio para dar las facilidades, dar ciertas recomendaciones. A mí, mi labor siempre ha sido didáctica. Todos los que me conocen saben que lo más importante es enseñar, lo más importante es dejar huellas para que los demás sepan qué cosas hacer en el camino. No decirle, ¿sabes qué? No estás cumpliendo la norma y ya, te cierro el local y punto, se acabó. Y el otro no sabe ni por qué. Ya después te lo digo por escrito. Y peor todavía, lo deja en una angustia. Entonces, y encima fiscalizan y multan. Entonces, eso me parece que es lo más censurable que puede haber. Y
Y en este sentido hay que ser, de alguna manera, escolástico, enseñar a las personas para que, sobre todo los empresarios, ¿no? Porque no estamos hablando de gente especialista, que va a cumplir con la normativa, sino es un empresario que quiere abrirse camino, quiere formalizarse. Incluso hay mucha gente que parte de provincia. Yo conozco un gran sector porque yo enseñé en universidades que estaban en el cono este de Lima, y después se fueron a crear sus plantas, y porque se desarrollaron, gente que progresó. Entonces a esa gente, digamos, no se le puede negar el progreso. Muchas plantas en muchos locales en nuestro medio son producto de que han ido evolucionando. Son pocos los proyectos que han venido del extranjero y dicen, acá tengo 2 millones, voy a construir una fábrica de tubos. Correcto, pero acá no, acá la gente en el Perú, la mayoría de empresas medianas, han sido empresas que han nacido con pequeños negocios, pequeños emprendimientos, algunos han sido hasta ambulantes, después han ido vendiendo sus zapatillas, sus suelas de zapatillas, ahora tienen una fábrica, tienen, fabrican la suela plástica y tienen grandes empresas de 2 o 3 locales, entonces se va aprendiendo. Y eso es lo que creo que de una manera en este país es lo que nos va a permitir progresar, porque tenemos que enseñar las normas, hay que difundirlas para hacerlas conocer. Hay muchos que no las conocen y se les aplican, y ahí es donde vienen los grandes tropiezos y las grandes mafias también, porque de alguna manera quieren pues cobrar por lo bajo para aplicar esta normativa y bueno, quizás saltarse por la garrocha para su cumplimiento, ¿no? Don Carlos, una consulta. Yo sé que respecto a, bueno, algunos accidentes, algunas ocurrencias que han sucedido, como el incendio de la discoteca, pues se ajustaron las medidas para los negocios, ¿no? Fue utopía, ¿no? Pero siempre quedó, y se ha mejorado mucho en eso, porque antes, pues, antes de esa desgracia, había mucha, bueno, era muy relajado el tema del control y la seguridad, ¿no? Pero yo le pregunto, respecto, por ejemplo, a nuestra, hemos hablado del negocio, ¿no? Y está bien, pero respecto a nuestra casa, o sea, a la seguridad que debemos tener nosotros básica en nuestro hogar, porque yo creo que si se instruiría a las personas a que tengan ese mínimo de seguridad, también podríamos evitar este, grandes accidentes o desgracias a nivel de local ya de casas, ¿no? ¿Qué comentario tuvieras sobre ese punto? Sí, como dije desde un comienzo, y gracias a los que me escucharon al comienzo, pero yo digo, la seguridad es un núcleo básico que debe tenerse en todo momento, y a partir de ahí aplicarlo. ¿A qué me refiero? De que si uno tiene, digamos, las condiciones mínimas, los criterios mínimos, y sabe que, por ejemplo, hay algún equipo, instrumento o sistema que está fallando, a partir de ahí ya uno tiene que pensar qué cosas, digamos, hacer para hacerle mantenimiento o una mejora. Por ejemplo, en la vivienda, en la casa, lo más peligroso que puede haber si nosotros hacemos un análisis es la cocina. En la cocina se puede producir un incendio. Aquí no se le ha encendido, a qué ama de casa no se le ha prendido la sartén cuando está friendo. Entonces, en ese momento, ¿qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué debe hacer? Hay muchas personas que se han quemado en casa, muchos accidentes han pasado, y porque la gente no sabe cómo actuar en esos casos. ¿Cuántas personas les ha pasado la corriente, han sufrido choques eléctricos a raíz de que sus sistemas eléctricos no son los adecuados? Entonces, yo creo que ese núcleo básico de seguridad parte de la conciencia que debemos adoptar para nosotros llevarlo a nuestra casa. A veces no miramos la casa, miramos para afuera, por eso dicen en casa herrero, cucharón de palo, ¿no? Pues no nos preocupamos nosotros por lo nuestro y nos estamos preocupando por lo de afuera. Entonces, tenemos que saber cómo actuar, tenerlos en... ¿Cuántos tienen un extintor en su casa? Es decir, tendríamos que ver que muy pocas personas, no sé, que vende extintores y se ha olvidado de repartir uno. Pero después, propiamente en los condominios, edificios, es donde están los medios de seguridad. Pero nosotros tenemos que evitar, por ejemplo, tener las condiciones esas de seguridad que pueden crear, mejor dicho, las condiciones inseguras que pueden crear accidentes, ¿no? Entonces, es el caso de que mucha gente pues almacena material combustible en las azoteas. ¿Cuántos accidentes no se han visto porque ha caído ahí una bombarda y ahora en Navidad, ¿no? Yo he hecho campañas, he hecho muchas campañas cuando he sido director de Defensa Civil,
para evitar estas cosas, pero sucede. Se han quemado plantas completas, fábricas. Imagínense que no se va a quemar una casa. La gente abusa con las luces de Navidad, ahora no sabe qué poner. Yo mismo creo que he puesto mi luz de Navidad que ya no entra con una extensión de 3 enchufes, pero me he comprado una buena extensión, pues, porque tampoco voy a utilizar una extensión de esas que ponen un múltiple ahí y le clavan como 3 enchufes encima, no, sino una extensión adecuada que tenga su fusible por lo menos, de tal manera de que se puedan poner la luz de emergencia, evitar accidentes tipo eléctrico ahora, ahora que mucha gente está cocinando en casa porque ya no es como antes, también había posibilidad para salir a comer a la calle, ahora la mayoría está cocinando en casa y algunos les veo que parece que han cocinado hoy día también, ¿no? Pero bueno, entonces ese tema es importante para saber qué hacer con los medios cuando uno, digamos, está actuando en una cocina, se puede aprender o puede haber un accidente, y cómo actuar, qué no actuar, cómo, digamos, mantener un sistema eléctrico. Entonces, la conciencia de partir de casa debe uno transmitirle sobre todo a la esposa, a los hijos menores, no preocuparse por eso para que no haya descuidos y no haya problemas que lamentar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo que dice usted es muy cierto, mi estimado Juan. Nosotros debemos pensar mucho en nuestra casa, en los seres más queridos para protegerlos en todo momento, ¿no? Listo. Bueno, hermanos, vamos a concluir el webinar. Vamos a dejar justamente los micros, pueden abrir sus micros para poder despedirnos de nuestro invitado y agradecerle por el tiempo que nos ha brindado y por esta excelente charla. Bueno, buenas noches. Antes que nada, ingeniero Carlos Vigil, muchas gracias por esta ilustración y aparte permitirme, al escucharlo después de tanto tiempo, remontarme en el pasado, ¿no? Como un discípulo, amigo y seguidor siempre de su ejemplo y de su trabajo, es muy grato encontrarnos nuevamente en el camino, ¿no? Porque si bien es cierto, uno no trabaja directamente en la seguridad, pero la seguridad se encuentra en todo momento, en cada acción de cada trabajo de todos nosotros. Desde el momento que uno se sube a su auto y ve que esté el matafuego, el extintor, como dicen allá en Perú, en su lugar, el triángulo de seguridad, uno ya está pensando en la seguridad. Desde el momento que para en el semáforo o ve la línea, la senda peatonal, también piensa en la seguridad. Llega a la oficina y también está la seguridad con la zona de evacuación, con los extintores, con diferentes aspectos que a uno, quiera o no, está siempre presente la seguridad. Uno no lo sabe, pero está siempre presente. Y qué importante, después de haberlo escuchado, percibirlo, ¿no? Que es así. Porque uno no se da cuenta porque ya sea por costumbre, por desidia, por tantos factores que usted nombró ahora en la charla, pero qué importante haberlo refrescado y haberlo notado, ¿no? Y más de la mano o de la guía que siempre tuve en usted, ¿no? Y la verdad le agradezco muchísimo esta oportunidad. Gracias, Martín. Bueno, por tu palabra. Sí, don Luis, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto de verlos a todos. Definitivamente, los leonsopradinos estamos en todo sitio y sobre todo en los lugares más importantes. Muchas gracias, Carlos, por tu disertación bastante instructiva para los que conocen poco el tema, pero yo rescato de todo lo que has dicho sobre el tema de la matriz de riesgos. Coincido plenamente que esa matriz de riesgos tiene sus defectos. Y voy a poner un simple ejemplo. En el tema industria. Hoy en día, con el 002, con el nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, una panadería de barrio está considerada como industria, porque convierte una materia prima en producto terminado y por ello se le califica como industria y por ende su riesgo es alto o muy alto. Una panadería de barrio. Lo que quiero decir es,
que con la matriz de riesgo se califica a una panadería al mismo nivel que una panificadora industrial grande, ni más ni menos, al mismo nivel. Ahí como tú bien lo has dicho, ahí hay cosas que corregir. También rescato el tema de cuanto a los inspectores. Es verdad que hay inspectores que son sumamente exigentes, ya hasta pecan de exigentes, piden ya cosas en exceso, y lamentablemente los administrados son ignorantes en el tema de seguridad en edificaciones y por lo tanto se dejan vapulear por los inspectores y abusar muchas veces del administrador. Hay cosas por corregir, el CENEPRED tiene una tarea muy grande y creo que esta encargatura que le han dado al CENEPRED le ha quedado grande. Yo soy un ferviente convencido de que el tema de seguridad, tanto en locales, en empresas, en industrias, como el manejo de desastres, debe de retornar a los fueros del Instituto Nacional de Defensa Civil, haciendo una reingeniería en el INDECI para que tenga una mejor respuesta ante cualquier situación, inspecciones técnicas de seguridad, de eventos adversos, etcétera, etcétera. Me felicito y me siento cada vez más orgulloso de ser leonsopradino y de encontrar gente tan capaz en todos los niveles de gobierno y de la vida diaria del país. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo para todos y uno muy especial para ti de la 28 par. Yo soy impar de la 29. Un fuerte abrazo. Bueno, quiero también, si me permiten, quiero agradecer la participación del estimado señor Luis Lafuente, que ahí le veo su emblema arriba, tiene bastante conocimiento por lo que veo. Ahí le estoy viendo su logo arriba. Ya venía con su pregunta preparada, creo. Bueno. Entonces, a todos ustedes, queridos amigos, compañeros de la asociación, compañeros de promoción, familiares que han tenido la molestia que han dado la molestia, se han robado su tiempo para escucharme. A Martín de Argentina, que además mucho cariño para tu familia y con mucho recuerdo. Y realmente la gran oportunidad que me ha dado la asociación para tratar un tema que yo lo manejo todos los días, pero sí me pongo a disposición de todos los leonsoprainos, de lo que me han escuchado ahora, para cualquier consulta, como le digo, en forma gratuita y desinteresada. Estoy llano a apoyarlos. Qué mejor oportunidad, yo me siento satisfecho cuando me siento útil. Y si en algún momento puedo resolver cualquier consulta, ahí estoy para ustedes, ¿no? Y les agradezco nuevamente por haberme escuchado. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. Sí. Le vamos a pedir solamente a Carlitos que nos mande el material para poder reenviárselo a los asistentes. Y también va... Vamos a tener... No sea malo. No, Carlitos no puede hacer eso. Carlitos no puede hacer eso. ¿Cómo es? Es víspera de Navidad. No le vamos a pasar el video, entonces. No, sí, la conferencia se está grabando y la vamos a tener disponible en unos días por el canal de YouTube de la asociación. Así que... Juan, infórmale a Carlitos que lo hemos transmitido vía Facebook también a nivel nacional e internacional. Ah, no, sí. ¡Hala! La transmisión ha sido... Yo les agradezco y como digo, yo he tenido la suerte de quizá por las circunstancias de la vida, de dar clases en algunas universidades, todavía algunos alumnos me acuerdan, y con todo gusto aquí están mis exposiciones, las voy a colgar más bien yo también en Facebook para aquel que quiera verlas nuevamente. De repente algún dato le interesa, ahí está, a disposición, ¿no? Aquí no hay nada secreto, ni nada que no pueda saberlo, quizás un poquito de tiempo de investigación que demora juntar cierta información, pero estoy, como digo, llano a todos ustedes, y en esta vida, como digo, en lo que nos queda de vida, si algo podemos dejar en el camino, ahí estamos. Así es. Listo, señores. Listo. Estamos cerrando la conferencia. Un aplauso para Carlitos.
Entonces, mañana nos encontramos en una nueva conferencia, igual a las 7 de la noche. Así que le deseamos que tengan una buena noche, compañero. Por favor, pasen el link para conectarse. Ya, don Lucho. Ya está en los presidentes. Ya todos los presidentes de promoción tienen el link, tanto en redes sociales, en Facebook y en correos. Ok. Vean a su presidente los links. Listo. Buenas noches, señores.